sigamos. Ahora, habíamos visto que la primera edición de la meiosis, ya, específicamente la profase y la metafase, la profase 1 y metafase 1 eran las fases como más significativas, ¿ya? En el caso de la profase 1, las suelen dividir, ¿no es cierto?, en 5 subetapas, que eran letoteno, cigoteno, paquiteno, diproteno, diacinesis, ¿ya? Y en cada uno de ellos ocurren hechos característicos, ¿no es cierto?, en relación a los cromosomas. Pero nosotros lo íbamos a hablar en general, no íbamos a estudiar, no íbamos a detallar cada una de ellas. Bueno, la fase 1, decíamos, la fase más exclusiva de la meiosis, y que uno de los hechos más importantes era que los cromosomas homólogos se apareaban. ¿Y para qué se apareaban? Porque, ¿no es cierto?, se iba a producir entrecruzamiento cromosómico. ¿Qué significaba eso? Esto del entrecruzamiento. ¿Quién me puede decir lo que es el entrecruzamiento cromosómico? Es donde ocurre el intercambio del material genético entre los cromosomas. Correcto, entonces los cromosomas intercambian pedacitos, ¿no es cierto?, de ADN entre los cromosomas que son paternos y maternos, ¿ya? Ahora, y luego, ¿no es cierto?, van a tomar cierta disposición después del apareamiento, terminando, ¿no es cierto?, la profase 1, ya, y ocurriendo apareamiento y entrecruzamiento, se van a orientar de cierta forma para poder, ¿no es cierto?, ahora reducir el número de cromosomas a la mitad. ¿Ya? Para que pueda ocurrir eso, ¿no es cierto?, se tiene que disponer en el plano ecuatorial. Bueno, y ahí teníamos entonces una representación de la profase, donde estamos mostrando que los cromosomas están, ¿no es cierto?, apareados. Ahora, la célula madre, en este caso, ¿cuántos cromosomas tiene? 6. Eran 6. La célula madre tiene 6. Por lo tanto, decíamos 2n igual a 6. 6. ¿No es cierto? Ahora, como se va a reducir el número de cromosomas a la mitad, nosotros vamos a llegar a formar 4 células con... Con 3 ¿Con cuántos cromosomas. cromosomas? Con 3. 3. 3. Por lo tanto, ahora voy a tener n igual a 3. 3. Ya no voy a tener diploidía. Mm. Voy a tener células haploides. ¿Ya? ¿Estamos claros? Ahora, bueno, recordemos que existían otros hechos que se producían que eran similares a lo de la profase de la mitosis. Por ejemplo, se empieza a desaparecer la membrana nuclear, ¿ya? Se desintegra el nucleolo, se empieza a formar, ¿no es cierto?, las fibras del huso, ¿ya? Y se aprecian, obviamente, centriolos duplicados, que se empiezan a ir hacia los polos. Y esto va pasando ahora. Y en lo que ocurrió en relación a los cromosomas, que era que se apareaban y luego intercambiaban segmentos en ciertos puntos, y eso era el entrecruzamiento. Finaliza la profase, ¿ya? Va a finalizar la profase y todavía los cromosomas van a estar tocándose en algunos puntos. ¿Ya? Listo. Vamos acá para que no quede... Listo. Entonces ahora pasamos, bueno, está lo que ya habíamos dicho, apareamiento de cromosomas, intercambio de material genético, en los puntos en que se tocan para intercambiar se llaman quiasmas, ¿ya? Y ahí están los cromosomas cuando ya intercambiaron, ¿ya? Ahí están los hechos más importantes, ¿ya? Y ahora vamos a la metafase 1. Bueno, y aquí está lo que yo agregué, que lo coloqué incluso con otro color. Durante la metafase 1, los cromosomas homólogos unidos por pareja,
están formando lo que se llama electrones bivalentes, todavía se tocan un poquito en algunos puntos, ¿ya? Se disponen en el plano o placa ecuatorial, aquí. ¿Ya? Ahora, lo que mencionaba el otro día, aquí se produce lo que se llama la permutación cromosómica. Y se refiere a que se ubiquen al azar o azarosamente estos cromosomas todavía apareados. ¿Cuántas células tengo acá? Primero. ¿Cuántas células tengo? Una. Una. Ya. ¿Cuántos cromosomas tengo? Hay 6. 6. 6. Que no sea pregunta, que sea una bien segura. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero están apareados. Y tienen una disposición en la línea del ecuador. Ahora, recuerden que lo que decíamos el otro día era que estos cromosomas los colocaron acá en la imagen de colores distintos para representar, porque unos son de origen paterno y otros son de origen materno. Entonces, si ellos se disponen al azar, ya, van a quedar, ¿no es cierto?, dispuestos, así como cayeron, ahí. No hay una determinación de que aquí quedan, que en el polo norte van a quedar solamente, o en la parte norte, ¿no es cierto?, en la placa, van a quedar solo los maternos, y en la placa sur solo los paternos, viceversa, no. Se disponen al azar, ¿ya? O podría ser al revés acá, ¿no es cierto? Es una disposición al azar. Y eso se refiere a la permutación. Cuando se ubican aquí al azar, ocurre la permutación, etapa en la que cada cromática de los pares homólogos se distribuye al azar en el plano ecuatorial. Esta es la permutación. Ahora, en este caso nosotros tenemos 46 cromosomas. Perdón, 6 cromosomas. Pensemos en una célula de 46 cromosomas. Ahí sí que la permutación se nota mucho más, porque van a quedar al azar cromosomas, algunos cromosomas paternos en la parte superior del plano ecuatorial, y algunos cromosomas, ¿no es cierto?, maternos también. Pero va a ser todo al azar, ¿ya? Y esta disposición es lo que se llama permutación. Entonces, esta permutación es la que también, de alguna manera, contribuye a la combinación del material genético. ¿Ya? Recuerden que como estos intercambiaron segmentos, son todos diferentes. ¿Ya? Listo. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. Ya, pues háganla. ¿La célula que está representando en ese monito sería diploide? ¿En qué fase estamos? Ah, ya, nada. ¿Por qué ya nada? No, porque ya como que lo entendí. ¿Es diploide o no? Pregunta para Ahí prueba. creo que sí es. Creo que En sí es, porque metafase todavía... 1. En metafase 1. ¿Las células son haploide o diploide? ¿Diploide? Diploide, tenemos una pura célula todavía. Sí, luego Y al es final es la diploide. diploidía. Aún es diploide. Entonces todavía es 2n igual 46. Todavía. Aún es 2n igual 46. Ya. Ya. ¿Qué va a ocurrir posteriormente? ¿Qué ¿Se ocurre? separan? Ya. Y Se van a si los... ya se separan, aquí se van a separar, o sea, se van a desaparear y se van a ir. Vamos a decir que los cromosomas rojos son los maternos. 2 cromosomas maternos y uno paterno para el polo norte, y 2 cromosomas paternos y uno materno para el polo sur. ¿Listo?
¿Cómo son estas células que se van a formar ahora? Haploides. Haploides. Ahora voy a tener células que son haploides y aunque tienen la misma cantidad de cromosomas, ya, van a quedar entonces 3 cromosomas. Me quedo medio chueco, disculpen. Ya, si bien van a quedar 3 cromosomas en este lado, y 3 en este otro, esos 3 son distintos a estos otros 3. ¿Ya? ¿Por qué son distintos? ¿Qué me puede explicar eso? Porque unos provienen de la madre y el otro provienen del padre. ¿Era Ya, por eso? acá recuerda Por la que van a quedar recombinación que hubo. por Ah, sí, también. El entrecruzamiento. por el entrecruzamiento y por la permutación. Ujú. Acuérdate que aquí van a quedar 2 maternos y 1 paterno, 2 maternos y 1 paterno, y aquí va a quedar 2 paternos y 1 materno. Por lo tanto, las 2 nuevas células que se van a formar, lo único que van a coincidir es en la cantidad de cromosomas, que van a ser ¿cuánto? Van a 3. ser 3. 3. 3. ¿Ya? ¿Listo? Ya, sigamos. Ay, de veras que tengo que Profe, sacar eso. Dígame. usted había dicho que ahí también como que se hacía otra recombinación genética Esa, po, por... en la Ah, ya. permutación. Esa. Ah, ya, esa era la otra. Porque, por ejemplo, supongamos que aquí se ubicaron al azar, porque nadie lo obliga, y quedaron los 3 maternos en el norte y los 3 paternos en el sur. Igual, las células que se van a formar son diferentes. Igualmente, ¿ya? Pero acuérdense que esto ocurre al azar. Y lo otro, aquí estamos trabajando con 46, con 6 cromosomas. Pensemos en células que tienen muchos más cromosomas. La del caballo, la del cuello, todas las otras especies tienen, ¿no es cierto?, mucho más cromosomas que 6. En nuestro caso son 46 cromosomas que se ubican. Primero, 23 pares ubicados en la línea del Ecuador, pero que se distribuyeron al azar. Ahí se produce, ¿no es cierto? Ahí está la permutación. Entonces va a haber una combinación al azar de que queden tantos paternos arriba y tantos paternos abajo. Y viceversa, en relación a los maternos. ¿Ya? ¿Listo? Sí. Ya, anafase 1. ¿Qué es lo que va a pasar en anafase? Sin mirar ahí, para que después veamos el Y es cuando se desplazan hacia los polos. ahí, ¿no es cierto? Ya se separaron los homólogos, ¿no es cierto? Se separan los homólogos, ya no se están tocando y se empiezan a ir hacia polos opuestos. Entonces van a quedar un juego de cromosomas que va a ir hacia el polo norte y otro juego de cromosomas hacia el polo sur. Ahí están los 2 maternos y el paterno y los 2 paternos y el cromosoma materno. Ya. Listo, se van a ir. ¿Qué va a pasar luego? Pasemos a la otra fase. ¿Cuál es la otra fase? ¿La telofase? La telofase. Ponga el apellido, por favor, La Uno. porque telofase estamos 1. en meiosis. Telofase 1. Telofase 1, que no se les olvide. Recuerden que tenemos telofase 1, telofase 2. Telofase, estoy hablando de mitosis. Telofase 1, primera división de la meiosis. Telofase 2, segunda división de la meiosis. ¿Ya? Y ahí debemos tener las cosas bien, bien claritas. ¿Listo? Entonces, telofase 1. En la telofase 1, los cromosomas con 2 cromátidas. Cada cromosoma tiene 2 cromátidas. Esas son las cromátidas. Recordemos que En la mitosis era con una sola. exactamente, ya. Ahora son complejas. Acá. Entonces voy a intentar hacer mi cromosoma. Ya. Una cromátida, pero en realidad estos todavía tienen
dos cromátidas. Esa es una cromátida. Y esa es otra cromátida. Están duplicados aún. ¿Ya? Por lo tanto, en la primera división de la meiosis, los cromosomas están duplicados. ¿Ya? Ah, quedó igual la cuestión ahí. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son los datos más importantes acá? Que se empieza a formar la envoltura nuclear. Ya. Se empieza a formar la envoltura nuclear. Recuerden que se empiezan a desaparecer, se empiezan a descondensar los cromosomas. Se desintegra el uso también, reaparece el Se nucleolo. desintegra el uso. Reaparece el nucleolo porque se están organizando los dos núcleos, ya, uno por cada célula, que se tendrá que formar. ¿Ya? Y aquí está. Entonces, aquí tenemos, seguimos con el orden, dos cromosomas maternos y uno paterno. Se empieza a organizar la membrana nuclear. Ahora, se plantea, ¿no es cierto?, en la medida que va finalizando la telofase 1 y la citocinesis o citodiéresis, ¿ya? Los cromosomas también se empiezan a descondensar. Y por otro lado, como que se entraría una especie de interfase, algo así, aunque uno no las menciona. Pero si apareciera, ¿no es cierto?, por ahí en los textos, ¿ya? Tendríamos entonces, terminamos con una célula que va a tener ahora, ¿qué cantidad de cromosomas? Voy a tener una célula. ¿Cuántas células se formarán? Dice. Son dos. ¿Cuántas células se van a Son dos formar? células genéticamente distintas, dos. Ya, son dos células, ¿con cuántos cromosomas cada una? Con 3. Con Tres tres en este cromosomas, caso. y como dice la compañera, son genéticamente diferentes, ya, son muy distintas. ¿Por qué? Porque hubo entrecruzamiento y la permutación cromosómica. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Cuántos cromosomas tenía la célula madre? En este caso 6. 6, segura, 6. Ya. Listo. ¿Qué va a ocurrir? Los cromosomas no pueden quedar duplicados, por lo tanto se sobreviene otra división. Cada una de estas células que se originará, porque eso se va a terminar de dividir, va a entrar nuevamente en división. Pero ya tiene los cromosomas duplicados, ya está en la recombinación genética, por lo tanto, ya citocinesis 1, segunda división. Y ahí tenemos cada una de estas dos células con sus cromosomas. Aquí estaríamos en profase 1. Esta sería, perdón, terminó telofase 1, entraríamos a profase 2. ¿Ya? Y luego, aquí yo tendría metafase 2. Profe, lo que está al final son las 4 células distintas. Exactamente. Anafase 2. Y acá, al lado, Telofase 2. Telofase 2. telofase 2, ya. Pero mientras no aparezca, por ejemplo, deben tener cuidado aquí, porque mientras no aparezca membrana celular, o sea, membrana nuclear, yo podría decir, que todavía estamos en anafase 2, pero ya en anafase tardía, ojo, puedo hablar de anafase temprana y anafase tardía. Cuando estos recién se separaron, anafase 2 temprana. Entonces ese mono Anafase sería 2 anafase tardía. Podría ser anafase tardía. Y hasta recién ya podría yo decir que es
telofase 2. ¿Por qué? Porque ya pasan varias cosas. Ya Una, están tengo descondensados los cromosomas. cromosomas descondensados, ya tengo células divididas, ¿no es cierto? ¿Ya? Así que, ojo, bueno, todo va a depender del monito, pero para que tengan una idea. ¿Listo? Ya, preguntas. Listo. Liz Taylor. Preguntas. Para que hagamos un... recórtale. Preguntas. ¿Está todo clarito con el agua o no? Sí, dele. Profe, Le doy entonces. Dígame. Ya. Vamos a unos ejercicios. Bueno, segunda edición de la meiosis, bla, bla, bla. Listo. Observe y analice. Ya. Observen ahí y luego me cuentan. Miren cada imagen, por favor. Lo mismo está después, aparecen unas preguntas y no tienen letra, pero están en el mismo orden, así que ya saben ya, A, B y C. ¿Listo? ¿Alguien me puede decir lo que hay en lo que representa el monito A? ¿El monito A sería como la anafase o no? Porque se están yendo como hacia los polos. Ya. ¿Y qué anafase? Tardía. ¿Qué anafase? La que es Perdón. como Mitosis, primerita. meiosis. Mitosis, meiosis. 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 ¿Por qué podríamos decir que es de la meiosis? Porque están los cromosomas. Los O sea, cromosomas doble. distintos, cambiados, del Ajá. papá y la mamá. Ya, sí. ¿Y cuál es la anafase? Pues ponga el apellido. Anafase 1. Anafase 1. Ya. Sigamos. ¿Alguien quiere decir algo más de B y C o B o C? B podría ser la metafase o no, porque están alineados en el plano ecuatorial. Pero ponga el apellido a la metafase, porque si usted me habla solo Metafase de 1. metafase, si usted habla solo de metafase, ya, si usted habla solo de metafase, voy a estar hablando de la mitosis, ya. Metafase 1. ¿Y en el monito C? Ahí también es anafase 1, pero es como Sí. antes de que se También es separaran. anafase 1, no puede ser también anafase 1. Ojo con eso, ya. Vamos a la pregunta. Relaciones fundamentalmente en cuál o en cuáles de los esquemas se representa. Metafase 1. ¿Hay alguna La que se B, represente metafase 1? la segunda figura. Sí, Metafase es la 1. segunda figura, porque están La alineados los B. cromosomas. La B. Recuerden el orden. A, B, C. La B. Ya. Es la de allá. Anafase La mitótica. última. La C. Anafase mitótica. Es la última figura. La última figura, anafase mitótica. Ya. Anafase 2. La Es primera. la primera. Ya. La única que la chuntaron fue en la C. Anafase 2. ¿Cómo? ¿Ya? Ya. ¿Por qué es anafase 2? Partamos de atrás para adelante. en ese ¿La primera? Porque es cromosomas Esta, completos. la A. Ay. No se están separando los cromosomas completos. ¿O ¿Cómo no? eso no se están separando completo? O sea, como en la 1. las cromátidas se están separando. Eso, sí, es la segunda por eso. Me perdí. ¿De qué están hablando? Ya. Yo Pero partí, recuerda que es un poquito más estoy grande. hablando de eso. Les digo que esa es la única que tienen buena. Ya. ¿Y las Anafase otras? 2. Ahora, faltaría la compañera aquí. Bueno, pero está bien. Anafase 2. ¿Ya? Esto sería anafase 2.
¿Por qué? ¿Qué pasó con los cromosomas? ¿Cómo se supone que estaban antes los cromosomas? En metafase 2, ¿cómo se supone que estaban? Si esta es anafase 2, ¿cómo estaban en metafase 2 los cromosomas? Alineados. ¿Estaban cómo, perdón? Alineados. Ya, ¿y cómo más? Completos. A ver, ¿completo? ¿Cómo eso de cromosomas completos? Con tus dos cromátidos. O sea, estaban duplicados. Sí, eso. Duplicado. Estaban así. ¿No es cierto? En metafase 2. Así ¿Sí? es. Ya. Se separaron. Ahora, ¿por qué sé yo que es anafase 2 y no anafase mitótica? Porque el uso está separando las cromátidas. Sí. Ya, y... Pero hay otra cosa que me lo Son, indica, son que es como un cromosomas detalle. del papá y de la mamá, no son todos Porque iguales. los colores me indican cromosomas distintos. Cromosomas paterno y materno. ¿Ya? Entonces, esa anafase 2, correcto. Listo. Ahora, metafase 1. ¿Cómo están los cromosomas en metafase 1? Están duplicados y apareados. Están en pares homólogos y ahí es Están, cuando se entrecruzan. exactamente. Y aquí están apareados. ¿Cuál me No, ¿en dijeron cuál que era? figura está mostrando? Ay, es que estoy en el A teléfono y me ver, enredo. ¿cuál No me veo dijeron nada. que era? A ver, ¿cuál era la fase mitótica? ¿Cuál me dijeron que era la fase, Yo, perdón, metafase 1, perdón? yo había ¿Cuál? dicho que era ¿B o la C? B, yo había dicho que era la B, pero me di cuenta que estaba mal, porque tienen que Puede ser, estar claro. apareados, no, y En eso están solos. metafase 1 tengo todavía cromosomas medios apareados. Por lo tanto, voy a tener cromosomas así, ahí, y otro muy cerquita, casi pegado ahí. Así van a estar. ¿Ya? Y eso, esto de acá, no lo muestra ni B ni C. ¿Ya? Entonces no hay ninguno. No hay ninguno. No está ni metafase 1, ni está anafase, ni anafase mitótica. Sí, porque la C es anafase 1. La C sería exactamente anafase 1. ¿Y la B? ¿Y la ¿Metafase B? 2? La B, perdón, ¿Metafase 2 o no? metafase 2. ¿Ya? Correcto. Exacto. Ya todavía nos queda tiempo. ¿Listo? Ya, preguntas. Ah, voy a borrar esto y nos vamos a ir... Vamos a la pregunta 2. Dice, si los esquemas representan fases del proceso meiótico, ¿cuál de ellos debería incluir cromosomas recombinados? Fundamente. No entiendo la pregunta. Si los esquemas, los tres esquemas, representan fases de la meiosis, si cada uno de estos es una fase de la meiosis, ¿no es cierto? Representan, representa fase de la meiosis. No, ricórcholi. Ya. Sí, representan fase de la meiosis, los tres monos. ¿Cuál de ellos debería incluir cromosomas recombinados? ¿Los tres? Fundamente. ¿Por qué los tres? Serían los tres porque en profase 1 es cuando eso, Sí, se hace eso. Claro. Se aparean en la Y se profase 1. supone se que entrecruzan. esta, ¿qué es lo que sería esta de acá? ¿Esta? ¿Qué fase sería esa? Esa era Esa la anafase 1. la Esa anafase sería 1. anafase 1. En cambio, esta sería
La metafase 2. Metafase 2. Y esta sería Anafase 2. anafase 2. Y a esa altura ya hay cromosomas recombinados. Por lo tanto, los 3. ¿Ya? Los 3, ¿no es cierto? Sí. Considera. ¿Entendieron ahora? ¿O se entendió? ¿Sí? Sí, Sí, ahora ahora sí. Ya. Recórtale. Ya. Déjenme borrar. Medio lenta la cuestión. O si no queda muy desordenado. Ya. Sigamos. Que no se le olvide el mono. ¿Cuál de los esquemas representa la etapa en que se produce la variación por permutación cromosómica? Explique. ¿Cuál de los esquemas representa la etapa en que se produce la variación por permutación cromosómica? Sería la metafase, pero no recuerdo cuál metafase estaba en el esquema. En el esquema estaba la 2. A ver, vuelvo a insistir. Existen 3 metafases. Metafase sin apellido, metafase 1 y metafase 2. Sí, yo voy a ser bien cuadrada en esto. No me cuesta ser cuadrada. Voy a ser bien cuadrada. Si usted habla de metafase, tiene que decir metafase sola, metafase 1, metafase 2. Sí, pero no recordaba si decía, bueno, 1 entonces, metafase 1, pero no recordaba el esquema, por eso dije solo metafase. Ya, ahora. ¿Alguno de esos me muestra la variación por permutación? Creo que no. No, No, porque tendría que ser ¿cuál metafase para que hubiese la La permutación? metafase 1. Metafase La 1, 1. Y y ninguna de ahí no las 3, está en los monitos. en ningún manito. Si el esquema representara el proceso meiótico en células humanas, ¿a qué células daría origen? A gametos, células sexuales, Bueno, ¿me está preguntando o me está respondiendo? respondiendo, perdón. Ya, ¿y los demás qué dicen? lo mismo los gametos. lo mismo. Los gametos. Correcto, exacto. Ya. La 5 dice, ¿cuál es el número diploide de la especie esquematizada? Era el 6, si mal no recuerdo. Sí, son Sí. 6. Porque si miramos, ahí está, sería entonces 6. Ya. ¿Qué es el entrecruzamiento? El intercambio de genes. Intercambio de genes cuando se aparean los cromosomas de la mamá y el papá. Ya. Cuando hagan la frase que sea completa. No se trata tampoco que pongan media página la cuestión, pero ya si el intercambio El de intercambio de ADN, genes ¿cierto? entre cromosomas Entre homólogos. cromosomas homólogos, ya que se produce en el apareamiento en la meiosis. ¿Qué importancia tiene la permutación cromosómica? Es que cada par homólogo se orienta al azar hacia uno de los polos. Entonces eso generaría como la variabilidad, ¿o no? Sí, contribuye con la variabilidad. Por eso, es que es más fácil verlo cuando son más cromosomas. Piensen por lo que yo les decía, piensen en mayor número de cromosomas. ¿Ya? Después dice, porque estamos terminando, y queda como repetida la cuestión ahí, me fijé. Profe, no entendí la 7. ¿Qué importancia tiene la permutación? El que los cromosomas en la metafase 1, cuando se va a producir metafase 1, ¿no es cierto? Los cromosomas se ubican al azar. Los cromosomas paterno y materno, que están todavía pareados, se ubican al azar. Entonces, me van a quedar tantos maternos hacia el norte, tantos paternos hacia el norte y viceversa en relación al polo sur. Ah, ¿Ya? ya entendí. Y eso es al azar. Y eso ayuda a que haya recombinación del material genético. También. ¿Ya? Entonces, ¿qué importancia tiene? Porque ayuda a la variabilidad, contribuye con la variabilidad.
¿Cuándo se reduce el número de cromosomas a la mitad? Me faltó poner en la meiosis. Sería como en la anafase 2 o telofase 1. Ya, po. O es chicha o limoná, po. Que estamos terminando. ¿Cuándo se reduce el número de cromosomas a la mitad en la meiosis? En la telofase 1. A ver, ¿y los demás? Profe dejó de compartir. Sí, Sí, sé porque profe. estamos terminando. Ah. ¿Cuándo se reduce el número de cromosomas a la mitad? Esa es la telofase 1 porque ahí se forman las dos células genéticamente distintas. Pero no es la telofase. En la Creo que telofase ¿No es se la elimina el anafase? espermal. ¿En la anafase 1? En la anafase ya es. sí, ahí recién se En la empiezan a anafase 1. Anafase 1. Ya, niños. Ya, ¿qué tal? ¿Cómo quedaron? Bien, Súper. ¿Quedó más claro? sí, Sí. ¿Sí? Sí. Ya, chiquillos. Por favor, mañana, se lo suplico para que queden al día. Los que me deben la prueba, los pendientes. Lo más probable es que la próxima semana abra las pruebas que deben del primer semestre. Profe, ¿y las notas? ¿Cuándo las van a subir? El viernes yo creo que las subo. Cuando ya me hayan dado toda la prueba, o la mayoría, ya, ahí las subo. Ya. ¿Listo? Ya, ya, Bien, chiquillos, que chao, estén profe. bien. Chao, Cuídense. profe, gracias. Chao, Débora, gracias. Param, 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 param.